Bienvenidos a un nuevo video educativo. Hoy vamos a trabajar sobre la Revolución Francesa, uno de los eventos más importantes de la historia moderna. Una revuelta no solo contra la monarquía, sino contra la injusticia social que había dominado Europa por siglos. Para comenzar, vamos a describir brevemente el contexto histórico en el que surge. A finales del siglo XVIII, Francia atravesaba una grave crisis. Mientras el rey Luis XVI y la nobleza disfrutaban de lujos, el pueblo sufría pobreza, altos impuestos y falta de representación política. La revolución surgió como respuesta a una estructura social profundamente desigual. Hoy exploraremos las causas que llevaron a la revolución, los principales eventos que marcaron su desarrollo y sus consecuencias que cambiaron a Francia y al resto del mundo para siempre. Una de las causas principales que darán origen a la revolución será la desigualdad social. En Francia existía un sistema de estamentos muy rígido. El primer estado era el clero, que controlaba grandes propiedades y estaba exento de pagar impuestos. El segundo estado, la nobleza, que también gozaba de privilegios y no pagaba impuestos. Y finalmente, el tercer estado, que era la mayoría de la población, incluía a campesinos, artesanos y la emergente burguesía. Ellos llevaban sobre sus hombros la carga impositiva y apenas tenían voz en las decisiones políticas. Un siguiente factor sería la crisis económica. Francia había gastado enormes cantidades de dinero en guerras, como la Guerra de los 7 Años, y la ayuda a las colonias americanas en su independencia. Además, los excesivos gastos de la corte, especialmente de la reina María Antonieta, llevaron al país al borde de la bancarrota. Como un tercer factor, vamos a sumar las ideas de la Ilustración. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu comenzaron a cuestionar la autoridad divina de los reyes, promoviendo la igualdad, la libertad y la separación de poderes. Estas ideas inspiraron al tercer estado a buscar un cambio radical en el sistema político. Pero ¿cómo se fue desarrollando esta revolución? Ante la crisis económica, el rey Luis XVI convocó a los Estados Generales en 1789, una asamblea que reunía a los representantes de los tres estados. Sin embargo, el tercer estado pidió reformas más profundas como el voto por persona y no por estamento. Cuando el rey cerró las puertas de la sala donde se reunían, los representantes del tercer estado se congregaron en una cancha de tenis cubierta y juraron no separarse hasta dar a Francia una constitución. Esto se conoce como el juramento del juego de pelota. Esto también va a marcar el nacimiento de la Asamblea Nacional. Durante los debates sobre el poder del rey y la futura organización del gobierno, los representantes se ubicaron de forma muy simbólica en la sala de la asamblea. A la derecha del presidente de la asamblea se sentaron los partidarios de la monarquía y de la preservación de los privilegios tradicionales. Ellos defendían una monarquía constitucional o una estructura más conservadora. A la izquierda, en cambio, se ubicaron los revolucionarios que apoyaban cambios más radicales como la creación de una república, la igualdad social y la eliminación de los privilegios del clero y la nobleza. Desde entonces, en la actualidad, utilizamos los términos de izquierda y derecha para referirse a las posiciones políticas. La izquierda siempre se relaciona más con una defensa hacia el cambio social, la igualdad y los derechos de las clases más desfavorecidas, y la derecha se asocia con la defensa del orden tradicional, la religión y el poder establecido. El 14 de julio de 1789 se produjo la toma de la Bastilla. La Bastilla era una antigua prisión en París, que se convirtió en un símbolo de la opresión monárquica. Su toma por parte de los revolucionarios simbolizó el inicio del fin para la monarquía absoluta y es considerada el punto de partida de la Revolución Francesa. En agosto de 1789, la Asamblea Nacional aprobó el documento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamaba la igualdad de todos los hombres ante la ley, la soberanía popular y la libertad de expresión. Fue un golpe contra los privilegios de la nobleza. Tras varios años de inestabilidad y descontento, el rey Luis XVI fue arrestado y en 1793 ejecutado en la guillotina junto con la reina María Antonieta años después, y Francia se convirtió en una república.
Podemos destacar tres grandes etapas de la Revolución. La primera etapa iría de 1789 a 1792, marcada por una monarquía constitucional y reformas moderadas. La segunda etapa iniciaría en 1793 a 1794, bajo el liderazgo de Robespierre y los jacobinos. Se instauró un régimen autoritario que perseguía a los opositores de la revolución. La guillotina se convirtió en un símbolo de terror con miles de ejecuciones diarias. Y la tercera etapa sería el Directorio, de 1795 a 1799. Tras la caída de Robespierre, Francia fue gobernada por el Directorio, un sistema ineficaz y corrupto que no logró estabilizar el país. Esto abrió el camino para la llegada de Napoleón Bonaparte, que va a ser un protagonista en los años siguientes. Para destacar las consecuencias de la Revolución Francesa, podemos destacar en primer lugar la abolición de los privilegios feudales. La revolución abolió los derechos y privilegios de la nobleza y el clero y proclamó el principio de igualdad ante la ley. Después tenemos la expansión de las ideas revolucionarias. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad se expandieron por toda Europa y América, inspirando otras revoluciones y movimientos de independencia, como va a ser el caso de Haití. Después vamos a tener, como mencionaba anteriormente, el surgimiento de Napoleón Bonaparte. La revolución terminó con la llegada de Napoleón al poder en 1799. Aunque estableció un imperio autoritario, consolidó muchos de los logros revolucionarios, como la eliminación de los privilegios de la nobleza. También podemos destacar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789. Esta declaración fue un hito que afirmó los principios de igualdad, libertad y los derechos inalienables de todos los hombres. Influyó en la creación de futuras constituciones y en los movimientos de independencia de América Latina. La Revolución Francesa fue un hito en la historia que mostró el poder del pueblo para cambiar su destino. Aunque no todos sus resultados fueron inmediatos ni perfectos, sus ideales siguen siendo fundamentales para las democracias modernas. Y así llegamos al final de este video sobre la Revolución Francesa. ¿Qué te pareció? Déjame tu opinión en los comentarios y qué tema te gustaría que trabajemos en el próximo video.